Bienvenidos al podcast Gestión de Riesgos de clase mundial de la experta Liliana Pustic. Una experiencia donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de gestión de riesgos empresarial, estratégico, operacional, emergente, de proyectos, programas y portafolios. En el podcast de hoy te voy a hablar de inteligencia de riesgos. ¿Qué es y para qué sirve? La inteligencia de riesgos es una de las últimas tendencias en la gestión moderna y digital de riesgos y es promovida como una mejor práctica tanto por gobiernos, instituciones como por ejemplo el Foro Económico Mundial, empresas consultoras, entre otros. Y lo bueno de la inteligencia de riesgos es que incorpora herramientas digitales y también la innovación para convertir los datos que tenemos sobre los riesgos en información útil para la toma de decisiones y el tratamiento. Muchas veces en las empresas o los proyectos tenemos registros de riesgos enormes, tenemos muchos riesgos, controles, planes de acción o tratamiento, planes de respuesta. Tenemos mucha información a veces que la empresa o el proyecto ha guardado por años, pero son datos lo que tenemos ahí. No es información, son datos que han quedado ahí, que nadie los ha procesado, que no tienen ninguna inteligencia que nos permita ser mejores cada día. Por eso muchas veces se da que vuelven a ocurrir vez tras vez los mismos errores, los mismos riesgos que se materializan. Y si bien en el ámbito militar la inteligencia de riesgos tiene una larga data, a nivel de negocios es relativamente nueva. Inteligencia de riesgos como término surge a fines de 1980, pero hace solo pocos años que se comenzó a aplicar en gestión de riesgos y es mucho más que recopilar información. Y además es uno de los habilitadores de lo que se llama una empresa o proyecto inteligente en riesgos. Entonces, vayamos a esta parte que acabo de mencionar. ¿Qué es una empresa, un proyecto, un programa, un portafolio o una operación inteligente en riesgos? Es aquellos donde se aborda proactivamente los riesgos, donde se aprovechan las oportunidades y donde se preparan para responder dinámicamente a medida que el contexto evoluciona. Cuando se creó la gestión de riesgos, estamos hablando de décadas atrás, yo tengo un blog y un podcast que se llama La evolución del ERM o el PRM o la evolución de la gestión de riesgos, que te recomiendo que lo escuches. El mundo en ese momento, cuando la gestión de riesgos surgió, era muy estático. Era mucho menos complejo, mucho menos interconectado, mucho menos disruptivo que hoy. Entonces quizás la forma en la que se definió cómo tratar los riesgos, cómo responder a los riesgos, cómo tener planes de acción, planes de respuesta, controles, es muy diferente al mundo donde vivimos hoy, donde necesitamos responder dinámicamente a los riesgos a medida que el contexto cambia. Y la inteligencia de riesgos busca eso. Busca preparar a la empresa o al proyecto para que sea resiliente, para que tenga esa capacidad de absorber el estrés, absorber una disrupción, absorber un riesgo emergente y poder levantarse rápido, poder seguir operando luego de esa disrupción. Y busca que la empresa y el proyecto sea más resiliente entonces ante un futuro cada día más incierto y disruptivo. Y esto le da la flexibilidad y la rapidez que se quiere para gestionar los riesgos en el mundo actual. Lo otro interesante de la inteligencia de riesgos es que no solo se enfoca en la defensa, en la prevención de pérdidas por riesgos negativos o por amenazas ocurridas, sino que también tiene un fuerte foco en la gestión de riesgos positivos u oportunidades, buscando también contribuir con la creación del valor del proyecto o de la empresa. Así que esta inteligencia de riesgos también reconoce que la gestión de riesgos debe evolucionar porque los riesgos en sí y el contexto evoluciona y reconoce que la gestión tradicional de riesgos no está a la altura de las demandas del contexto disruptivo actual. Es decir, esto representa salir del modo de cómo se vienen gestionando los riesgos en el pasado, en los últimos 10, 15, 20 años o mucho más, y explorar nuevas formas de gestionar los riesgos de un modo más inteligente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia de riesgos? Hay muchos. Hablamos de la resiliencia, también ayuda en la mejora de los resultados financieros, ayuda a que los ejecutivos en el ámbito corporativo o los gerentes de proyecto en el ámbito de proyecto estén mejor posicionados para tomar decisiones y navegar en un entorno disruptivo.
Y también ayuda o acelera el logro de los objetivos, ya sea del proyecto o los objetivos estratégicos en una compañía. Está estudiado, hay estudios por ejemplo de McKinsey, que dice que las compañías o los proyectos resilientes aumentan un 30% las ganancias, reducen 3 veces más sus costos operativos y son más rápidos y productivos que los competidores, entre otros beneficios. O sea, yo no quiero entrar en ese punto específicamente, pero está comprobado que hay muchos beneficios en la inteligencia de riesgos. ¿Y qué busca esta inteligencia? Bueno, por un lado busca la disciplina y la rigurosidad y la cultura de gestión de riesgos operacional o en el día a día, ¿no? Busca llevar la gestión de riesgos al día a día de las actividades del negocio, del proyecto, para mejorar su desempeño y lograr sus objetivos. Y esto es lo que ha hecho siempre la gestión de riesgos, esto es lo que se ha enfocado en la gestión de riesgos tradicionalmente. Pero lo nuevo, y además de esto, es que la inteligencia de riesgos se enfoca también en entregar con éxito nuevas iniciativas o proyectos, en incorporar nuevos métodos y herramientas que permitan analizar nuevas oportunidades y adoptar estas nuevas prácticas o prácticas existentes, pero adoptarlas de nueva forma o de forma más eficiente, como por ejemplo usando análisis de escenarios, usando juegos de guerras, usando risk sensing, entre otras herramientas que por la extensión de este podcast no voy a profundizar. Y por último, bueno, como decía, aumentar la resiliencia, lo cual además está muy vinculado a la gestión de continuidad del negocio o gestión de continuidad operacional. La inteligencia de riesgos aplica a cualquier tipo de riesgos, pero donde agrega más valor, en mi opinión, es en la gestión de riesgos estratégicos o de la estrategia de la compañía, los riesgos estratégicos de un negocio, pero también en los riesgos de megaproyectos de largo plazo o programas y portafolios que tienden a ser de un plazo más largo, y también en riesgos emergentes y de continuidad del negocio. Como última parte de este podcast, quiero hablar un poquito sobre cómo ayuda la inteligencia de riesgos en el monitoreo, seguimiento, supervisión o revisión de riesgos, o cuál es la diferencia entre el monitoreo tradicional de riesgos y un monitoreo donde estamos ayudados por esta inteligencia de riesgos. Con el monitoreo tradicional de riesgos se da seguimiento y se revisa en general un número muy limitado de riesgos que además son conocidos. ¿Y por qué digo que es limitado y conocido? Porque esos riesgos están identificados en el registro de riesgos y generalmente surgen del interior de la empresa o del proyecto, surgen de entrevistas, surgen de encuestas, surgen de talleres que hacemos del proyecto o de la compañía, talleres de riesgos con distintas técnicas como brainstorming o craft for sleep u otras técnicas. Pero son riesgos conocidos mayormente y que generalmente surgen del interior. Y por otro lado, o en contraposición, lo bueno de tener un monitoreo que sí tenga inteligencia de riesgos es que no solo se monitorean riesgos conocidos sino desconocidos, no solo limitados sino con una visión amplia. ¿Por qué? ¿Y cómo se puede hacer esto? Porque se aprovecha una cantidad enorme de datos, big data, analíticas, herramientas como machine learning, todo lo que es transformación digital, inteligencia artificial, etc. Y hay sistemas o plataformas automatizadas que aprovechan la tecnología y la innovación para detectar y dar señales tempranas de alerta, ¿no? Entonces estos sistemas automatizados, porque no lo hace un humano, se encargan de agregar, analizar y sintetizar los datos sobre los riesgos para que el personal de la empresa o del proyecto luego se enfoque solo en tomar esa información y en base a esa información tomar mejores decisiones, tomar decisiones oportunas y no tener que estar en el análisis de los datos, sino que eso ya viene analizado. Es decir, estos sistemas vigilan los temas y los desarrollos que están ocurriendo alrededor del mundo en tiempo real y detectan proactivamente riesgos que podrían impactar nuestro negocio, la estrategia del negocio o del proyecto, las operaciones o el desempeño también de los proyectos. Una forma de esto que quizás es más conocida, que no es todo esto, sino un pedacito de este mundo, es, por ejemplo, la escucha de redes sociales, ¿no? Donde se escuchan posteos que rastrean el sentimiento de una comunidad, de los clientes,
de los vecinos, del gobierno, de los empleados, de las expectativas regulatorias, y rastrean otras tendencias que dan alertas también, que contribuyen con el monitoreo de los riesgos. Entonces el valor agregado es que es un monitoreo en tiempo real, no es estático, donde muchos riesgos emergentes se pueden detectar a tiempo, o por lo menos antes que lo que se solía hacer, donde el análisis ya no es en silos y los registros de riesgos o base de datos de riesgos que solían estar en las empresas sin que nadie los use, sin que nadie los analice, ahora se les saca provecho, se les saca inteligencia. Bueno, en conclusión, espero que en el corto plazo o en el mediano plazo esta tendencia continúe desarrollándose, siendo cada vez más accesible a las empresas y proyectos y más adoptada, por lo menos más conocida. Yo le estoy dando mucha difusión ahora a través de este podcast, de un video, de un blog, y lo charlo mucho con mis clientes. De hecho, ya he empezado a ayudar a clientes a implementar esto. Así que ahora que ya conocen qué es inteligencia de riesgos y cómo lo puedes aprovechar para agregar valor a tus proyectos, programas, portafolios, operaciones y compañía, puedes contactarme para conocer un poco más en profundidad y conocer los servicios de consultoría que te puedo ofrecer para establecer este elemento dentro del modelo o metodología de gestión integral de riesgos de tu empresa o de tu proyecto. Si te gustó este podcast, te animo a dejarme tus comentarios en mi sitio web, en el menú de podcast de butchtick.com, y además compartir este podcast con todos tus colegas, tus alumnos, tus amigos en las redes sociales para que otras personas también conozcan de este tema, que es una última tendencia, que es muy importante para gerentes de riesgos, especialistas de riesgos. También es importante para aquellos que preparan exámenes de certificación como PMI, RMP, MOR, etc. Espero que hayas disfrutado de este episodio y te espero entonces en el próximo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y sigue a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, así como encuentra más contenido de valor para tu desarrollo profesional y laboral en www.bustic.com. Allí también puedes conocer sobre sus servicios de consultoría y capacitación para apoyar a tu empresa.